Una nueva era está por comenzar. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar acerca de 3 temas que giraron en torno a la selección peruana en la última semana. El primero es Juan Carlos Oblitas, que se despidió pero terminó regresando más temprano que tarde y se le vuelve a encargar la responsabilidad de elegir al técnico. Y con respecto a ello, todo parece oleado y sacramentado para que Juan Reynoso sea el nuevo técnico de la selección peruana, pero también empezó a sonar el nombre de Marcelo Bielsa, y en este punto muchos lo consideran una locura, pero ¿acaso lo es? ¿Marcelo Bielsa realmente podría considerar dirigir a la selección peruana? ¿Será acaso que en Videna nos tienen preparada una sorpresa? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar quería contarte que muy pronto empezaremos una serie de pequeños documentales en el canal contando historias poco conocidas acerca de los héroes anónimos de los mundiales, aquellos que en el comienzo del fútbol marcaron historia y dejaron su nombre registrado en el tiempo, pero cuyas historias no son tan conocidas. Muy pronto en el canal tendremos la historia de un jugador que no solo jugó un mundial, sino que también ganó una guerra. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te lo pierdas. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Algunas despedidas no son para siempre y otras son bastante breves. Este ha sido el caso de Juan Carlos Oblitas, que la semana pasada comentamos organizó una conferencia de prensa para despedirse del cargo que había ocupado en la federación desde el año 2015. Y es que Oblitas cortó las negociaciones con Agustín Lozano después de haberse sentido incómodo, dado que algunos amigos del fútbol le comentaron que su puesto estaba siendo ofrecido a más de uno, específicamente a Roberto Silva Pro, un exfutbolista que actualmente preside la agremiación. No solamente se mencionó a Roberto Silva, sino también a Chemo del Solar, aunque el ciego aclaró que a Chemo lo querían para otro cargo en Videna. De todas maneras, le hicieron llegar a Oblitas la noticia de que Lozano estaría ofreciendo su puesto a más personas para ver si alguien estaba interesado, cosa que lo terminó incomodando porque él tenía toda la predisposición para negociar una renovación por 4 años más. Y es que claro, en ese punto se entiende la postura de Oblitas, porque si tú estás negociando un contrato y todavía no cierran nada contigo y al mismo tiempo te enteras que le están ofreciendo el puesto a otros, te vas a sentir incómodo y es una clara muestra de que realmente no te quieren. Oblitas en su conferencia de prensa mencionó que se va sin ningún tipo de resentimiento, que entiende que son cosas que pasaban en el fútbol y que por eso decidía dar un paso al costado para que la federación pueda negociar libremente con quien crean conveniente. En la conferencia de Oblitas además pusieron a prueba su paciencia con algunas preguntas que no tenían que ver con su despedida, pero el ciego como siempre cuidó sus palabras y fue bastante político, bastante light. La realidad es que al igual que Gareca, Lozano no tenía tan en consideración la renovación de Oblitas. Estaba tanteando el terreno a ver si lo podría reemplazar con alguien y las pruebas quedaron en evidencia la semana pasada cuando el propio Roberto Silva descartó estar interesado en el puesto que ocupó el ciego por respeto también a su persona. Y es que con lo que representa Oblitas en el fútbol peruano a nadie le gustaría quedar como su serrucho. El tema fue que en los siguientes días Lozano se dio cuenta que al perder a Gareca y Oblitas estaba quedándose completamente sin respaldo y que además no iba a conseguir una persona con las aptitudes necesarias que esté dispuesta a suplir a Oblitas, porque para nadie es un secreto que el ciego es una persona muy querida y respetada dentro del mundo del fútbol, con lo que Lozano se termina dando cuenta que necesitaba Oblitas para tener una especie de pararrayos en su gestión, porque todas las críticas estaban entrando como golpes y él andaba con la guardia baja. Y en los siguientes días quedó demostrado que Oblitas tenía toda la predisposición de continuar, se volvió a sentar con la Federación Peruana a pesar de haberse despedido días antes y terminó siendo nombrado director de selecciones, es decir, va a tener un peso más importante que el que tuvo en el último tiempo. Habría sido ideal que eso sea junto a Ricardo Gareca, pero esa negociación no se volverá a abrir. Y entonces la primera tarea de Oblitas será volver a encontrar un técnico que lleve a Perú un mundial. Y en un momento se llegó a pensar que iban a elegir primero al técnico y luego al director deportivo, lo cual habría sido ponerse el pantalón primero y los calzoncillos después, porque se entiende que es el director deportivo quien debe elegir al siguiente técnico de la selección peruana. Y en este caso a Oblitas podemos decir le dieron un ascenso, firmó la renovación con Lozano y tiene que escoger al nuevo técnico de la selección. Muchos nombres se han barajado en el último tiempo, pero sin dudas el que más fuerza tomó es el de Juan Reynoso. El cabezón no es un técnico novato, para nada. Tiene muchísima experiencia en el fútbol peruano y actualmente es el DT nacional mejor posicionado en el exterior. Aunque se haya quedado sin equipo, su campeonato con el Cruz Azul le hizo quedar en la historia del fútbol mexicano. Previamente a Reynoso, por estas tierras, se le recuerda bastante
ante Tacna por haber logrado un campeonato clausura con el Bolognesi, logrando así que el equipo de la ciudad heroica clasifique a la Copa Libertadores. Reynoso en aquella oportunidad no ganó el título nacional, pero el Bolo se consagró campeón del torneo clausura por primera vez en su historia. En el 2009 lograría su primer título nacional al mando de la U y lo volvería a repetir años después con el Melgar, logrando que el equipo rojinegro campeone en el año de su centenario. Pero si nos ponemos a pensar en el vínculo de Reynoso con Oblitas, el Cabezón fue su capitán en la eliminatoria a Francia 98, y mucho se ha dicho que Oblitas considera que es la mejor opción para ser el técnico de Perú y que ya tendría todo acordado. Dentro de todas las especulaciones se sumó la llegada de Juan Reynoso a Lima procedente de México. Un factor a tener en cuenta es que Reynoso siempre se ha caracterizado por ser un técnico pragmático, defensivo. Muchos lo acusan de ser un técnico amarrete, otros de que el juego de sus equipos es aburrido y que es un técnico muy defensivo. Si tuviera que compararlo con alguien en el pasado diría que fue con Marcarián. Gareca no era un amante del tiki-taka, muchos partidos es cierto que los gana ratoneando, pero su propuesta habitual siempre era con el balón. En el caso de Reynoso siento que es un perfil muy distinto a Gareca, no solamente por táctica sino también por manejo de grupos. A Reynoso muchos lo tienen encasillado como un técnico cascarrabias, antipático y que por lo mismo de tener una personalidad difícil no dura mucho en ningún equipo. Y es evidente que de todos los nombres que se mencionaron para la selección peruana, el de Reynoso no era el más atractivo para los hinchas. Se habló de Becachese, se habló de Hernán Crespo, yo mencioné a Gabriel Heinze y hace poco me enteré por comentarios en prensa de que sí se contactaron con él, hicieron por ahí alguna pregunta, se sabe que preguntaron también por Hernán Crespo, pero la conclusión sería la misma. Las pretensiones económicas de estos entrenadores argentinos, hablo de Crespo y de Gabriel Heinze, habrían estado fuera del presupuesto o de lo que está dispuesto a pagar la selección peruana. También se habló de Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo, pero este también habría descartado la opción de llegar a Perú, con lo cual Reynoso terminaría siendo la alternativa después de varios rechazos, aunque otros afirman de que Oblitas ha confiado en él en todo momento y que lo ve como el candidato idóneo para tomar la posta. Y a ver, con respecto a otros nombres que aún se manejan, llamó mucho la atención cómo en los últimos días se habló bastante de un llamado a Marcelo Bielsa. Incluso se dijo que Lozano se habría reunido hasta en 3 oportunidades mediante videollamada con Bielsa y con las personas que manejan su carrera. La noticia rebotó bastante en prensa, no es la primera vez que el nombre de Loco Bielsa se vocea para la selección peruana, pero aquí hay algo que no cuadra, porque si Perú no tiene plata para convencer a Crespo, pagando primero su cláusula de rescisión en el equipo de Qatar donde está actualmente, no tiene plata para convencer a Heinze, ¿cómo podría convencer a Loco Bielsa, que viene de dirigir en la Premier League, siendo un entrenador que ha ganado aproximadamente 8 millones de libras por temporada en el Leeds United y cuyo sueldo está totalmente fuera de la realidad de la selección peruana actualmente, si a Gareca no le quisieron pagar 3? Bueno, el caso de Bielsa, según contó en Movistar Deportes Pedro García, no pasaría por un tema de dinero, sino que habría que convencerlo con un proyecto deportivo, lo cual hace algo de sentido porque hasta hace poco Bielsa estuvo voceado a regresar al Athletic de Bilbao, club donde llegó a jugar una final de Europa League y donde es muy querido por los hinchas. Es evidente que en la Liga Española no estaría ni cerca de ganar lo que ganaba en la Premier, pero Bielsa tenía la intención de volver siempre y cuando en las elecciones ganara determinado candidato. Y para esa campaña electoral en el club vasco, Bielsa grabó un video diciendo que ya había analizado a todos los equipos de la Liga Española, esperando poder volver a ponerse el buzo del Athletic. Y bueno, en parte es cierto de que Bielsa, con todo el dinero que tiene ya en este momento de su vida, lo que le apasiona más son los desafíos, el poder agarrar un equipo interesante y poder plasmar sus ideas, con lo cual el rumor estaría en que Perú le ofrecería control total sobre un proyecto deportivo para que Bielsa pueda poner los cimientos y construya lo que crea conveniente en el fútbol peruano. Total libertad para suplir la falta de dinero que hay actualmente. La noticia acerca de las conversaciones con Bielsa sonó bastante en prensa, lo cual me hace pensar que más allá de unas negociaciones reales o cercanas, la intención es hacer ver que la federación se esfuerza por conseguir un nombre importante, pero que finalmente les dirá que no. No sería la primera vez en este tiempo que vemos a la Federación Peruana intentando dejar imagen de algo que realmente saben no va a pasar. Y ahora que se mencionó a Bielsa, siento que estamos nuevamente en el 2015, cuando asumió Oviedo y contrató a Juan Carlos Oblitas para buscar entrenador. La primera opción en la cabeza de los hinchas y también que estaba en la cabeza de Edwin Oviedo era Marcelo Bielsa. Se buscaba que Loco vuelva competitivo a Perú como logró hacerlo con Chile. Aquí siempre se admiró bastante lo que hizo Marcelo Bielsa de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, pero por aquel entonces Bielsa choteó a la Federación Peruana preguntándole cuántos jugadores de nivel tenía, o mejor dicho, cuántos jugadores tenía en ligas importantes de Europa, y la respuesta terminó desanimándolo bastante rápido
y dijo que no, aunque del 2015 ahora han pasado 7 años, donde llegó Ricardo Gareca, que en teoría fue la segunda opción, y terminó demostrando que con lo que había en Perú se podía competir, se podía pelear en Sudamérica, y terminó consiguiendo resultados que ubicaron a la selección peruana en una posición muy superior a la que estaba en el año 2015, con lo cual a Bielsa le habrá quedado demostrado que los jugadores peruanos podrán no tener tanto renombre, pero sí tienen capacidad de competir y pelear con el entrenador adecuado. De todas maneras, esto me parece un flashback donde Bielsa te rechaza y terminas contratando a la segunda opción, que en este caso ya no sería Gareca, sino Juan Máximo Reynoso, volviendo Perú a tener un entrenador nacional, cosa que no pasaba desde el año 2007, cuando nombraron a Chemo del Solar después de sacar a otro técnico nacional, que en ese caso era Julio César Uribe. De aquel cambio, lo único bueno que podemos recordar fueron los sketches que hicieron en el especial del humor. Fue lo único que dio alegría en ese tiempo, porque todo lo demás fueron derrotas espantosas. Y debo reconocer que a mí el nombramiento de Reynoso no me entusiasma para nada. No es un técnico que me guste, definitivamente para mí no era una opción, pero tengo que ser coherente con algo que he sostenido en el último tiempo, y es que confío en el criterio de Juan Carlos Oblitas, al que más de una vez he mencionado como la persona que más sabe de fútbol en este país, y en su momento nombró a Ricardo Gareca, despertando muchísimas críticas, porque en ese momento yo tampoco creía que Gareca fuera el técnico que Perú necesitaba. En 2015 yo y creo que muchos pedíamos la llegada de Jorge Luis Pinto, que venía a hacer un excelente mundial con Costa Rica, que había terminado contrato y que se estaba regalando para dirigir a Perú. Sin embargo, Oblitas vio algo que nadie más vio y creyó que Gareca era el técnico adecuado. Y ahora espero que Oblitas siga teniendo el criterio para ver cosas donde otros no pueden ver, aunque le digan el ciego, y vea cosas en Juan Reynoso que quizás yo no puedo apreciar ni valorar, y el tiempo nuevamente le dé la razón. Espero, aunque insisto, para mí Reynoso no era la mejor opción, pero habrá que estar atento a los próximos días porque Perú podría estar a punto de empezar una nueva era. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, pero ahora dime tú, ¿estás de acuerdo con la llegada de Reynoso? ¿Crees que es el candidato ideal? ¿O cuáles crees que pueden ser los mayores defectos del Cabezón si es nombrado nuevo técnico de Perú? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado, el lunes vamos a estar con el noticiero de la semana y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, ¡arriba Perú!